Buen día, hermanos, espero que el Señor los bendiga mucho y en este día quisiera compartirles el devocional titulado El costo de seguir al Señor, basado en la enseñanza que nos deja Jesús allí en el capítulo 9 de Lucas, en el del versículo 57 al 62, en donde allí se presentan tres personas que tienen el deseo de seguir al Señor a donde fuere, pero no estaban completamente decididos. Lo leemos, dice: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi Padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que despida primero de los que están en mi casa, que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Podemos encontrar la misma historia relatada en Mateo 8:18, pero allí solo se reconocen a dos de ellos, a dos de estas personas. En cambio acá en Lucas podemos ver que nombra a tres personas. Por eso me quería quedar con esta porción en el capítulo 9 de Lucas. En estos pasajes encontramos diferentes reacciones al compromiso de seguir a Jesús. Y quisiera que en esta mañana meditemos en ellos y podamos aprender y recordar el por qué estamos siguiendo a Cristo y lo que implica hacerlo también. En primer lugar, encontramos a esta persona, a este varón que estaba caminando junto al Señor, el cual le dice: te seguiré a donde quiera que vayas. A lo que Jesús le responde, dando a entender que no es nada fácil seguir al Maestro. Este varón tenía el deseo de seguir a Cristo, tenía todas las intenciones de hacerlo, pero no se imaginaba el costo que debería pagar. No se imaginaba que su comodidad se iba a ver estropeada. El Señor, al expresar que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza, le estaba dando a entender que la vida junto a Él no iba a ser fácil, que si lo seguía probablemente su vida iba a carecer de todas las comodidades que podía llegar a tener. No podrá vivir como lo hacía antes. Esta actitud muchas veces la hemos tomado nosotros. ¿Cuántas veces dijimos que seguiríamos al Señor 1001 veces y al cabo de unas horas ya nos olvidamos de aquella promesa que dijimos? O cuando salimos de alguna reunión o de algún mensaje que nos motiva a luchar en este mundo a pesar de todas las contrariedades que se viven, ¿no? Y salimos animados a pelear contra las mentiras de Satanás, pero luego de un tiempo nos quedamos allí y aquel te seguiré para siempre, Señor, queda atrás. El Señor conoce nuestro corazón más que nadie y no se impresiona de nosotros cuando le decimos que queremos seguirlo hasta el final de nuestras vidas, porque sabe que nuestros labios muchas veces hablan y prometen cosas que tienen poca relación con lo que hay dentro de nuestros corazones y que muy pocas veces llegaremos a cumplirlas, más cuando se trata de movernos de nuestro bienestar. Nuestra vida espiritual no va a definirse por las palabras que le digamos a nuestro Señor, sino más bien con la obediencia. Por eso quisiera que meditemos en esto en esta mañana y pensemos en nuestro caminar con Dios. Por si nos hemos puesto cómodos en la obra del Señor y ya no estamos dispuestos a dejar de lado nuestro bienestar para servirle a Él. Si tenemos el deseo de seguir a Jesús, tendremos que estar dispuestos a sacrificar estas comodidades que intervienen en el servicio completo hacia Él. Por eso quería que nos hagamos la siguiente pregunta: ¿estoy dispuesto a sacrificar o a realizar sacrificios personales para seguir por completo al Señor? Que el afán por buscar nuestro bienestar no se convierta en un estorbo para que la obra de Dios sea llevada a cabo. En segundo lugar, vemos desde el versículo 59 al 60 que encontramos la conversación entre el Señor Jesús y otro hombre que dice así: y dijo a otro: sígueme.
Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Podemos darnos cuenta que esta persona quería seguir a Jesús, pero antes de hacerlo, pidió que se le diera un tiempo para atender unos asuntos familiares. Él no estaba pidiendo permiso para ir a enterrar literalmente a su padre, sino más bien que estaba usando una frase muy común entre los judíos, que significaba que el hombre de la familia debía hacerse cargo y tomar responsabilidad de sus padres, de cuidarlos hasta que ellos fallecieran. Entonces este hombre, una vez que esto sucediera y quede libre, recién ahí iba a poder estar a disposición para seguir a Cristo. Este varón estaba buscando el momento justo para convertirse en verdadero seguidor de Jesús. Tenía todas las intenciones de seguirlo, pero no en ese preciso momento, sino más adelante o cuando pueda resolver sus asuntos personales. Caso contrario sería el llamado de los discípulos que podemos leer en el libro de Mateo capítulo 4, versículo 19 al 22. Dice: y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y a su hermano Juan, en la barca de Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Acá Jacobo y su hermano Juan dejaron la barca y a su padre al escuchar el llamado del Señor para sus vidas. Dejaron todos sus negocios, sus hogares y su familia, todo por obedecer el llamado sin decirle al Señor cuándo sería más cómodo para ellos. Y allí es donde está el verdadero problema. Queremos decirle al Señor cuándo va a ser el mejor momento para nosotros el poder servirle a Él. Intentamos poner una fecha, excusándonos, quizás diciendo que le serviremos cuando nuestros asuntos familiares mejoren, cuando nuestros hijos sean más grandes, o cuando mejore mi situación económica, o cuántas otras cosas podremos colocar antes de obedecer el llamado de Dios. Cabe destacar que no existía nada de malo en el deseo de esta persona de cuidar a sus padres. Este precisamente es el problema. Esta persona no puso en primer lugar a su familia y después el seguir a Cristo, cuando debería ser completamente lo contrario, lo opuesto. No dejemos que nada se interponga entre Cristo y nosotros, que podamos amar más a Dios, colocándolo en el primer lugar por sobre todas las cosas y el servicio a Él. En tercer lugar, y por último, me gustaría que veamos al último personaje que aparece en esta historia, que lo vemos en el versículo 61 y 62, que dice: entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Esta persona tiene la cortesía de saludar a sus parientes, a aquellos familiares a los cuales amaba, porque sabía que si seguía a Cristo tendría que dejarlo todo, dejar su casa, su familia, sus bienes. Sin embargo, el Señor conocía de antemano las intenciones y cuáles serían los resultados si esta persona volvía a despedirse de sus familiares. Quizá si lo hacía, ellos tratarían de convencerlo de que no lo haga, y caería quizás en la tentación de abandonar a Cristo. Por eso es importante lo que le responde el Señor, ya que para la tarea del arado se requería de la fuerza de los animales para remover la tierra, pero también se necesitaba de la concentración de aquel labrador para que los surcos salieran derechos y así facilitar la tarea del sembrador. Nadie podía arar bien la tierra si estaba continuamente mirando hacia atrás. Entonces podríamos decir que para seguir a Cristo se necesita de un compromiso que no dé lugar a las distracciones, entendiendo que estas distracciones harán que tropecemos al seguir a Cristo. Por eso leemos el texto que expresa el apóstol Pablo en Filipenses 3:13, que dice: yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago,
Olvido ciertamente lo que queda atrás y, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, seguimos adelante sin mirar atrás, sin mirar la vida pasada y los pecados ya perdonados, porque sería una distracción a la hora de seguir al Señor. Por eso quería que pensemos en las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que impide que seamos verdaderos seguidores de Jesús? ¿Será que estamos muy cómodos o que no tenemos nuestras prioridades claras y queremos decidir cuándo seguirle? ¿O nos estamos distrayendo con cosas del pasado, con tentaciones y cuantas otras cosas más? Hermanos, que en esta mañana podamos pensar y reflexionar en esto y que podamos analizar cómo estamos sirviendo al Señor y si le seguimos como realmente lo tenemos que hacer. Que podamos pagar el costo por seguir a Jesús y que pensemos que seguirlo a Él es un privilegio que no muchos tienen. Nada más para agregar, hermanos, y espero que sea de bendición.